Spider-Man es uno de los mayores representantes en el mundo de los cómics, uno de los héroes más amados para muchas personas en el mundo. Cuenta con muchos rasgos característicos por los cuales podemos darnos cuenta de que es un símbolo. Su paleta de colores, su sentido del humor, los memes, esos trajes tan pegaditos. Ok. Pero estamos aquí para hablar de todas estas cosas que hacen emblemático a Spider-Man y las cuales se ven en muchas de sus versiones. Dentro del multiverso, muchas de estas se repiten y tienen mínimo alguno de estos rasgos característicos. Pero con su última aparición en el MCU, en la serie de What If, y con la muy probable salida próximamente de un multiverso arácnido en la pantalla grande, el cual nos dejó a todos bastante emocionados y a la expectativa de qué es lo que va a pasar con nuestro amigo y vecino, llegó a mi mente que todos lo queremos por alguna razón o por varias razones y que nos termina representando uno de los héroes más virtuosos en el mundo del cómic. Vamos, es como ya lo dije, emblemático. Así es que por todo este amor que le tenemos, me di a la tarea de desfragmentar un poco todas sus cualidades y virtudes y dar un poco en el clavo de cuál es una de las constantes que se repita en todas sus versiones. Ya que estaba en el caso, me topé con que hay una versión en específico que toma esta cualidad y la lleva a un punto súper alto, a un punto en donde ningún otro Spider-Man ha llegado, y termina siendo la representación o el representante del espíritu que nos transmite y nos inspira Spider-Man, y el cual nos hace amarlo tanto. Y todo esto transcurre en una de las historias más oscuras que tiene la araña. Pero les voy a explicar exactamente por qué esta araña monstruosa termina siendo esta gran representación del estandarte del hombre araña. Así es que quédate, yo soy SadikGL, creador de contenido de variedad, y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de nuestro gran vecino, el hombre araña. Toma asiento o velo de pie, no sé, es tu elección, y comencemos. Desde su creación se nos demuestra cómo Spider-Man tiene una culpa provocada por fallarle a sus seres queridos. Porque recapitulando la historia original de Spider-Man, cuando Peter obtiene sus poderes, lo primero que hace es utilizarlos de una forma tal vez un poco egoísta, entrando en peleas clandestinas para ganar dinero. No es hasta que el tío Ben muere asesinado a manos de un ladrón, el cual escapó de la justicia, gracias a que no lo detuvo Peter, es que llega a él la lección más importante y que forma sus ideales como héroe. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es cuando realmente Peter Parker se convierte en Spider-Man, ya que mientras otros héroes luchan por el orden, la venganza o en busca de la misma gloria, Spider-Man lo hace por la motivación de saber que él puede ser mejor. Y esto es tan clave que la mayoría de quienes son escogidos por el tejedor maestro tienen que pasar en algún momento de su vida por un evento de esta magnitud. Y teniendo en cuenta este hecho, el cual es el que da forma a los ideales de Spider-Man, toca reflexionar un poco sobre quién conserva de mejor manera esta culpa y la transforma en acciones que cambian para el bien el mundo que lo rodea. Y pensando una y otra vez, repasando quién era el que tenía esa presencia culposa, como ya lo había mencionado, me encontré con el Spider-Man zombie, el Spider-Man de Marvel Zombies, en donde se encuentra este sentimiento de una manera mucho mayor que en cualquier otra historia de la misma araña. Pero para que entiendan mi punto, tengo que dar todo el contexto de este asunto. Y teniendo en cuenta este hecho que es el que forma los ideales de Spider-Man, toca pensar: ¿quién conserva de mejor manera esta culpa y la transforma en acciones que cambian para bien el mundo que lo rodea? Por si no lo conocen, Marvel Zombies es una saga de cómic lanzada a mediados de los 2000. Tal vez solo era para aprovechar el auge de la fiebre zombie que existía en aquel momento. Y eso fue lo que sostuvieron años después los fans de los cómics, por lo que se ganó el desprestigio de quienes los leían. Porque parecía evidente que esto solo era un universo desechable para conseguir más dinero con pocos tomos. Dejando de lado todo esto que aparentaba, y probablemente sí lo era, entre sus distintas secuelas fue dando paso a una reexaminación con más sentido de muchos personajes de Marvel. Y como bien lo dice el título del video, aquí venimos a hablar del contexto que se le da a Spider-Man. Y antes de entrar de lleno a el qué pasa con Peter Parker en este universo, hay que entender que es una miniserie, cuya línea temporal es algo raro de llevar,
o sea, para entenderlo. Así es que voy a explicar en el orden más o menos cronológico en el que pasan las cosas para que se entienda el punto al que quiero llegar. Y que las historias en este universo no son como clásicas o lo común dentro de Marvel, porque en este universo la muerte y el virus convirtieron a todos en esclavos de sus impulsos, y por lo tanto la mayoría de las historias que se relatan en estos cómics terminan siendo trágicas o demasiado choqueantes para quien las lee, en especial por primera vez. Una vez aclarado todo esto, es momento de analizar Marvel Zombies. Como ya se imaginarán, en este universo un ataque biológico termina siendo el detonador de todo el futuro conflicto. No se puede contener el ataque, terminan todos los héroes siendo infectados y la muerte se convierte en el pan de cada día para este universo. Pero ellos no son los típicos zombies. No son tontos y lentos como el 80% de las historias de zombies, por favor. Ellos, aún infectados, conservan su inteligencia, poderes y recuerdos. Lo que los hace continuar, pese a tener conciencia de que lo que hacen está mal, es simplemente la insaciable hambre que tienen y que no puede ser satisfecha con absolutamente nada. Y así es como llegamos a Spider-Man en este universo. Comienza por ser convertido por el Cap, lo cual solamente aumenta el desagrado que tengo con este personaje. Tal vez historia para otro video. E inmediatamente luego de esto, al regresar a casa y sentirse enfermo, el hambre lo corrompe y termina morfándose a la tía May y a Mary Jane. Y esto es bastante duro de ver, no solo por a quienes se comió, sino por quién es quien lo hace. Porque nos da a entender que este virus es tan terrible que es capaz de hacer que alguien que conocemos y que es incorruptible, noble y puro de corazón haga tan horripilante atrocidad, y nos obliga a verlo con un encuadre totalmente diferente, ya que a partir de este punto Spider-Man comienza a envolverse más y más y más en este círculo de hambre, desesperación y culpa. En algún arrebato se come con gusto a J. Jonah Jameson, a quien todos conocemos como el Quiero Fotos de la Araña. Y al siguiente momento se comienza a volver loco por los atroces actos que ha realizado. Y es precisamente esto lo que lo separa de los otros personajes en este universo, ya que es claro que ninguno de los superhéroes quiere estar así, siendo víctima de sus impulsos y esta hambre insaciable, pero terminan aceptándose como estos seres hambrientos de carne humana, mientras que Spider-Man no. Como ya expliqué, pasó toda su vida de héroe intentando arduamente mejorar como persona, para ser mejor que la persona que dejó ir a sus seres queridos, y el ser un cadáver con olor a Friki Plaza no lo iba a detener. Y es también esto lo que hace aún más notorio que, aún siendo un cadáver, conserva su máscara, la cual en este contexto tiene un sentido igual de importante que al de ser superhéroe, ya que el motivo de la máscara de Spider-Man originalmente es mantener su identidad secreta y protegiendo de esta manera a quienes ama. Pero, hablando de este contexto, siendo él quien mató a sus seres queridos a quienes tanto apreciaba, ese sentido se invierte, ya que ahora está ahí para evitar que él vea su propio reflejo y evitar que Peter acepte que él fue el responsable de dichos actos. Y la máscara se queda ahí, hasta el final del arco inicial de esta miniserie de cómics, ya que con la llegada de Silver Surfer y Galactus, que sería quien devoraría el planeta para saciar su hambre, y termina siendo él el platillo fuerte de estos tipos en mayas que tenían mucha más hambre. Eso sí, al morfarse una entidad cósmica, los zombies adquieren lo que sería el sueño húmedo de cualquier otro zombie: los poderes cósmicos, los cuales los transforman en un enjambre espacial listos para devorar lo que sea que se encuentren en su camino. Y sí, entre ellos también está obviamente nuestro Spidey. Y así fue como nos enteramos que 40 años en el futuro, estos lematodo-galácticos se habían morfado a toda la vida en su universo. Y pues seguían con hambre, lo cual hace que sea una gran idea el buscar abrir un portal a otro universo y continuar con su festín celestial de carne humana. Lo cual da paso a otro capítulo en la saga de arrepentimiento de Spidey, ya que nos da a entender que dentro de él la poca humanidad que tiene sigue presente y se había estado avivando en este tiempo, aunque tristemente
también asumiendo que el sabor de la carne humana era el más chido de todos. Así que no se opone con nadie a la apertura de este portal a nuevas tierras. ¿Quién lo haría si al final de eso va a comer chido y no solamente va a comer bien, sino que va a comer gratis? O sea, ¿quién se opondría? Pero evidentemente el crear ese portal tomaría su tiempo y el viaje también. Entonces, mientras hacían todo esto, él comenzó a notar que su hambre estaba como que calmándose, o al menos notó que no era tan insoportable como él creía. Y mientras los demás zombies como Han Ping están emocionados por el hecho de transformar estos nuevos universos en campos de crianza humana con los cuales nunca se quedarán sin comida, Spider-Man siente culpa. Una culpa interior que hace que no pueda dejar de pensar en ellos mismos y cómo se están transformando en los nuevos villanos. Esto es enorme para el personaje, porque sí, lo hemos visto sacrificarse de miles de maneras bastante heroicas en las historias regulares de Spider-Man, pero aquí tenemos un lente preciso y enfocado solamente en los pensamientos de la araña, porque pelea por cosas que no están ni cerca de su interés personal, porque él tiene el sentido del bien y el mal bastante arraigado dentro de sí y sabe que lo que están haciendo sus amigos está mal, extremadamente mal. Solo él es capaz de sentir esta culpa tan persistente y prevalente que sobrepasa el hecho de ser un zombie. Y bueno, tal vez eso le cueste el ser partido un poco a la mitad por Gladiator, pero su espíritu es tan inabatible que termina luchando por el bien e inclusive logra rescatar a Luke Cage y termina siendo que pelee del lado del bien. Y de esta forma es como Spider-Man nos demuestra que fue capaz de sacarse a sí mismo del abismo. Y todo parecía ir bien. Recordemos que Spider-Man no solo es culpa, también es una proyección de su esperanza, la esperanza de hacer que las cosas estén mejor que en el pasado, la esperanza de corregir sus errores y hacer la vida mejor para tantas personas como le sea posible. Y logra conseguirlo luego de todo esto. Una nueva paz, la reconstrucción de un mundo, los zombies sin hambre, todo parecía ya estar bien. Pero recordemos que esta no es una historia regular de Spider-Man. Ni siquiera se trata de él. Esta es una historia que habla sobre la adicción. Sí, la adicción de carne humana, pero adicción al final de cuentas. Y tristemente cuando Spider-Man recae, él recae de la peor manera. Dime tú si no identificas ese aroma tan especial que una vez que lo sientes cerca dices, Dios mío, cuánta hambre tengo, y te despierta el apetito así de una. Puede ser un olor a café, olor a pan, carnita asada. Un olor a tabaco y Chanel. Bueno, lo que sea. Una vez que identificamos esto nosotros, creo que podemos estar de acuerdo que para un zombie caníbal no puede haber nada más atrayente que el olor de otro ser humano liberando su propia esencia natural y sus feromonas. Y bueno, esto es lo que puede hacer el buen Kraven Hunter. Y a pesar del esfuerzo que hace Spider-Man para calmar su hambre, estas feromonas llevan a Spidey al límite y termina desgarrando al sujeto. Y luego los 6 siniestros. Y después de esto, los 6 siniestros quedan infectados y se vuelven bastante locos. Se comen a Harry, a MJ, a Gwen Stacy y prácticamente todos los seres queridos de Spidey que estaban cerca de esta pelea. Y bueno, terminan siendo un simple aperitivo para estas nuevas bestias. Y así es como un solo momento de debilidad tuvo consecuencias colosales. Y esto hace que la culpa de Spider-Man lo lleve más allá que antes. Es el único responsable de todo esto, por no poder contener el mal de su interior, y por primera vez en toda esta saga, se retira la máscara, aceptando así su responsabilidad, forzándose a confrontar que Peter Parker es el único desencadenante de todo esto y no se puede desasociar de los actos realizados. Y termina siendo algo incluso más cabrón todavía. En un horrible acto termina arrancándose la cara y la piel de Peter Parker de todo su cuerpo, admitiendo de esta manera su derrota total. Y deja su piel detrás en un bote de basura en un homenaje clarísimo a la conocida imagen de Spider-Man No More. Esto es el momento más bajo del personaje en ninguna otra historia, asesinando vergonzosamente la identidad de Peter Parker, pero dejando su poder y sed de sangre desenfrenados y desatados en un multiverso. Pero de una extraña forma, este no es el final
y sabemos que Spidey es demasiado bueno para este universo y tenemos la esperanza de que aún quede algo de bondad dentro de él. Sí, ya perdió a 2 Mary Janes, a 2 tías Mays, y bueno, para no hacer una gran lista, perdió muchísimo más. Pero al final termina transformando toda su culpa, sangre y bueno, el cuerpo del arenero en un arma que puede terminar con esta matanza de la cual él se siente responsable. Y hemos visto a Peter muchas veces tener que replantearse su vida. Con la muerte del tío Ben, la de Gwen Stacy, que el padre de su mejor amigo muera por ser un supervillano. Y todas estas fueron tragedias que serían el punto de quiebre para cualquier persona, inclusive para cualquier héroe. Pero no lo son para nuestra araña, no lo son para nuestro Spidey. Él es capaz de sobreponerse a todo esto para transformarse en una mejor persona a cada momento. Y cuando él toca a fondo, solamente toma eso como un impulso para salir de ese agujero con más ganas. Y eso hace que en Marvel Zombies no solamente es un cadáver hambriento que se niega a morir. En Marvel Zombies él se transforma en la representación de la voluntad para hacer el bien.